FM Capital 91.3, el sonido de tu ciudad. Te recordamos las vías de comunicación. El WhatsApp es el 221 44 54 913. ¿Por qué te lo digo? Porque lo vas a querer tener cerca, porque nos vas a poder mandar preguntas, comentarios, como siempre, pero particularmente ahora con esta nota que vamos a comenzar. Y a quien les damos los buenos días, lo tenemos aquí en el piso, un invitado que ya es habitué de nuestra radio, de nuestro programa, pero hoy en un rol distinto. Buenos días, Marcelo Romero. Hola Virginia, qué gusto saludarte. Bueno, un placer estar aquí ya de una forma diferente. Totalmente. Les damos también los buenos días porque has venido con tu equipo, con Joaquín López de Armentía y Simeón Huiochi. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno, buenos días. Muchas gracias acá por la invitación, por el espacio. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, soy Simeón. Acá es una alegría acompañar a un amigo, al doctor Romero, en este espacio y obviamente a la radio por permitirnos ser parte. Muchas gracias. Marcelo, decíamos, esta es una entrevista en un rol distinto, porque ahora sos candidato, te has sumado a las filas de Patricia Bullrich en la ciudad de La Plata. ¿Cómo es esto? Contanos. Bueno, un año de muchas definiciones, ¿verdad? Dejé el Poder Judicial después de 35 años de estar en sus filas, 25 de ellos como fiscal. Un momento especial, ¿no?, en la vida de cualquier persona que deja no ya un trabajo, sino una vocación hecha trabajo. Pero no tuve tiempo casi de madurar ese adiós, porque a los pocos días, como bien anunciabas, me convocó Patricia Bullrich para integrar su espacio. Obviamente que acepté de inmediato, me sentí muy bien recibido, sobre todo en el espacio de ella aquí en La Plata, ¿no?, con el senador Alan, uno de los precandidatos a la intendencia de nuestra ciudad, bueno, con este equipo de jóvenes que me acompaña, que contagia por su vocación, por sus ganas de sumar, y bueno, de los cuales también estoy aprendiendo, ¿no? Porque si bien estuve en la función pública durante tantos años, la actividad política es algo completamente diferente, pese a que podemos decir que hay un factor común, que es la vocación de servicio, ¿no? Sí. Es decir, de una u otra forma, servir de uno u otro lado del Estado, en este caso, ante la posibilidad de una candidatura al Senado de la provincia. Bueno, la vocación de servicio es la misma, y hay tanto por hacer, y hay cosas que se pueden hacer realmente con poco dinero y con mucha imaginación. Es decir, con dinero obviamente que se pueden hacer muchísimas más, pero dinero no hay. La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, eso lo sabemos todos, y por lo tanto es una sección gravitante en lo que es el Senado. ¿Cómo ves vos a la ciudad y qué cosas crees que son urgentes trabajar en el Senado, en este caso en la actividad legislativa, sea cual sea la que te toque? Sí, teniendo en cuenta que me sumé al equipo para aportar, de acuerdo a mi experiencia, que es seguridad, justicia penal, sistema penitenciario, inteligencia criminal, creo que hoy en día en materia de seguridad es uno de los grandes requerimientos de la comunidad que nos sostiene. Lo vemos no solamente en las encuestas, sino hasta en la calle. Cuando uno camina, el vecino pide, y sobre todo teniendo en cuenta mi anterior actividad, por mayor seguridad. Desde el Senado, mejor dicho, desde la legislatura en realidad, es imperativo, y creo que prioridad, yo diría entre las primeras prioridades, dotar a la fuerza de seguridad de herramientas legales para la prevención. Ya no hablemos de la justicia penal, ya no hablemos de jueces y fiscales, sino de la etapa anterior, es decir, la evitación del delito por parte de la policía, por parte del Poder Ejecutivo, pero para ello necesita el policía, el efectivo de la Fuerza Federal de Seguridad, herramienta legal. Obviamente que también necesita herramientas operativas, pero bueno, de eso se encargarán aquellos que hacen las contrataciones y demás para tanto la infraestructura, la logística, las cámaras, las armas no letales y todo lo demás que hace al equipamiento de un policía. Pero sin herramienta legal todo eso se guarda en un baúl, y el baúl se guarda en un placar, y el placar se cierra con llave. Hoy el policía tiene muy pocas herramientas desde la ley
Por ejemplo, para pedir documentación, para detener, en el caso de conductas predelictuales, no estamos hablando del delito, pero sí, si hablamos de evitación del delito, el policía necesita de herramientas que no lo pongan a él al margen de la ley, que no pongan a la comunidad ante la posibilidad de denunciar a un policía porque pide un documento o porque palpa de armas a una persona que está sospechada de tener algún elemento oculto tras sus ropas. Cosas que suceden en todas las democracias modernas del mundo, y no estamos hablando de sistemas totalitarios, que por supuesto la policía ejerce un poder totalitario o un abuso del poder. No estoy hablando de abuso de poder, no estoy hablando de autoritarismo, no estoy hablando de falta de respeto, al contrario, estoy hablando de policías bien formados, bien capacitados, que conozcan la ley, en definitiva son agentes de la ley, son agentes del orden, pero agentes de la ley, pero necesitan leyes. Hoy por hoy, ya que estamos hablando de la policía, ¿te parece que están capacitados, que un policía que sale de la instrucción a la calle está en condiciones de hacerle frente al rol que le toca? No, lamentablemente no. Hubo una desnaturalización de la formación policial. Y recordemos, hagamos un poquito de historia reciente, cuando se crean las policías locales o policías municipales, según la denominación, según el partido. Al principio se le dio un curso de 3 meses. En 3 meses el joven o la jovencita tenía chapa, pistola y autoridad. Repito, chapa de policía, pistola 9 milímetros y autoridad. Y bueno, los resultados fueron catastróficos, porque muchos jovencitos, y digo jovencitos con todo respeto, ¿no?, porque eran chicos y chicas muy jóvenes que encontraron en las policías locales una salida laboral, les sustrajeron sus armas, algunos fueron heridos, otros muertos. Hubo casos de chicos y chicas que tenían adicciones, algunos que tenían antecedentes penales todavía no cerrados. En fin, fue una locura el poner más policías en las calles, mostrar policías en las calles sin ningún tipo de preparación. Y hoy en día la preparación policial de las escuelas de policía necesita de una revisión general, no solamente en sus planes de estudio, no solamente en su formación técnica y teórica, sino también en su entrenamiento, porque el entrenamiento no es el policía que haga tiro al blanco. El policía no va a las Olimpiadas a una práctica de tiro, sino que se tiene que enfrentar a un combate callejero con el delito y el delincuente. Tiene que haber tiro dinámico, tiene que haber circunstancias de rehenes, etcétera. Es decir, circunstancias en las cuales el policía debe actuar sin causar daños colaterales. Es decir, saber cuándo tiene que acelerar su patrullero, saber cuándo tiene que desenfundar su arma, saber cuándo disparar, no dejarse matar pensando en que le pueden hacer el sumario, pero tampoco matar al vecino, si en definitiva está repeliendo una agresión armada de un delincuente. Bueno, todo esto implica una formación profesional, técnica y un adiestramiento permanente. Significa que no alcanza solamente con el entrenamiento en la formación, sino permanente hasta su retiro, y también sin restarle importancia, una formación legal. Es decir, no solamente conocer el Código Procesal Penal, no solamente conocer el Código Penal, no solamente conocer las leyes orgánicas de policía, sino también saber qué hacer, por eso hablo de que es necesario la cobertura legal, ante la conducta predelictual, porque si no, no hay prevención, Virginia. O sea, cuando hablamos de prevención, que es exclusiva del Ejecutivo, y esto hay que destacarlo, porque no es el juez o el fiscal. El juez y el fiscal actúa cuando el delito se cometió, sí, o por lo menos cuando está tentado, cuando fue abortado, cuando se estaba cometiendo. Pero antes de la comisión del delito, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, debe actuar y hacer lo posible dentro del marco de la Constitución y la ley para evitar ese delito. Si no, la prevención es simplemente una declamación y no alcanza con los medios técnicos, que no son otra cosa que herramientas. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Esta radio vemos que tiene tecnología muy moderna, pero puede ser aún más moderna y tener, micrófonos inalámbricos, tecnología digital de última generación. Ahora, si no hay buenos periodistas, como vos, no hay buenos locutores, como lo que tenemos, si no hay buenos operadores, como Ana, todo son herramientas. Son herramientas que siguen estando vacíos de contenido. Hoy en día se le hace creer a la comunidad que la prevención es comprar la última cámara,
la última cámara de seguridad, o la inteligencia artificial para que identifique las patentes. Cuando sabemos que esos son negocios que hace el Estado, negocios que en algunos casos son santos y otros no tan santos. Bueno, también habrá que revisar el tema de los negocios en el buen sentido y no negociados, ¿no? Sí, sí. Pero independientemente de eso, vamos a pensar que se van a hacer bien las cosas a partir de ahora o a partir del próximo gobierno. No alcanza con la tecnología, porque atrás de la tecnología tiene que haber un policía despierto, muy despierto, que haga lo que tenga que hacer para abortar esa conducta predelictual que se puede llegar a transformar en delito. Bueno, para eso se necesitan leyes nuevas. ¿Por qué? Porque las antiguas, las anteriores, o fueron derogadas, o peor aún, vigentes, pero tachadas de inconstitucionales. Es decir, que no son aplicables, porque un juez dijo, esta norma, aunque haya surgido de los poderes democráticos, porque había otras que eran surgidas de la época de la dictadura, como el edicto de policía, pero aún las que surgieron del Congreso o de la legislatura, un juez dijo, es repugnante a la Constitución. Entonces están en desuso. Sí. Ahora, acá hubo un doble proceso. Por un lado, no hubo nuevas leyes adaptadas a los requisitos constitucionales. Pero por otro lado, el Estado se quedó con la declaración de inconstitucionalidad de un juez. A lo mejor un juez de primera instancia de otro fuero. Por ejemplo, el fuero contencioso administrativo. Claro. Tenemos ejemplos en La Plata y en la capital federal, en la ciudad autónoma. Ahora, para eso está la abogacía del Estado, en los tres niveles, los abogados del Estado Nacional, los abogados del Estado Provincial y los abogados del Estado Municipal, para recurrir esas decisiones jurisdiccionales y llegar a las últimas instancias procesales. ¿Por qué? Porque en la República Argentina existe lo que se denomina el control difuso de constitucionalidad. Cualquier juez, de cualquier instancia y de cualquier fuero, puede declarar inconstitucional una norma, lo que no significa que esa decisión deba consentirse y acatarse como si fuera la última. O, a ver, desde el sentido común, yo no tengo ningún conocimiento, les pregunto a los tres. Si un juez, supongamos que correctamente decide dictar esta inconstitucionalidad de una ley, automáticamente no debe el Poder Legislativo del cual emanó esa ley reverla y hacer una ley aún mejor, porque esa ley evidentemente si está es por algo y por algo se necesitaba. Porque ¿qué dejamos? A la ciudadanía sin ley directamente. Sí, mira, y yo me iría un poquito más al comienzo de la charla para hablar, porque quizás llevarlo para el lado político, cuando Marcelo decía de que estaba comenzando esta nueva etapa, la importancia de involucrar nuevos actores a la política, que no provengan exclusivamente de la política y que no vengan a construir desde la antipolítica, sino terminamos una etapa como fue la del doctor Marcel Romero y nos involucramos en la política. ¿A qué viene esto? A que podemos dar estos nuevos debates porque involucramos al sistema legislativo personas con la capacidad y la convicción y las ganas de hacer política, con una trayectoria que avala y poder debatir estas leyes, estas normas que muchas veces son votadas y después no se pueden llevar a cabo, pero quizás la intención fue buena, pero no es para criticar ni nada por el estilo a ningún legislador que haya pasado por alguna banca, pero hemos tenido mucha política y quizás nos hemos encontrado en un escenario donde necesitamos políticos preparados con ganas de trabajar a fondo temas esenciales como la seguridad, rever las leyes y las leyes a futuro. Entonces, yo llevando por ese lado es que veo en Marcelo un candidato, precandidato, un posible legislador que le viene a dar eso, que cuando tengamos un revés judicial o demás ante una ley, nos podamos sentar y rever y estudiar con los antecedentes necesarios para dar a la ciudadanía lo que está esperando, que es soluciones y no una buena portada de un diario que... No darle título. Exacto. Nada más. Ahora, vos sabés con tu pregunta, ¿no? Claro, cuando yo estaba en el Poder Judicial, me molestaba, y soy sincero, me molestaba que nunca nos consultaran. Es decir, ¿por qué si todos integramos el Estado y nadie va a meterse en la banca del legislador a decir lo que tiene que hacer, pero por qué un legislador que no tiene por qué saber de todo,
pero es el que hace la ley, no le consulta a los jueces, no le consulta a los fiscales, no le consulta al procurador general, no le consulta a los ministros de la Corte. Es decir, miren, tenemos este proyecto, ¿lo pueden ver? ¿Cómo lo ven? ¿Qué objeciones le harían? Lo que no significa que el juez le va a dictar el proyecto, pero sí es una buena forma, de acuerdo a tu pregunta, de evitar futuras nulidades. Es decir, mira, acá hay un error conceptual porque esto viola el artículo tal de la Constitución o viola tal pacto internacional. ¿Por qué no lo revisan? Claro. Y no es una obligación para el legislador o acatar lo que está diciendo el magistrado, pero qué mejor que curarnos en salud, escuchar a los que eventualmente después pueden objetar nuestro proyecto convertido en ley y que esa ley marche por carriles de normalidad, que es una palabra normal que está muy defenestrada, pero la normalidad justamente es el orden jurídico, el orden de la convivencia. Debería ser el orden legal. Y lo que vos dijiste es cardinal. Si hay una inconstitucionalidad, la abogacía del Estado tiene que recurrir, no se tiene que quedar con un fallo de primera instancia, tiene que recurrir, porque para eso están. Los abogados del Estado están para litigar por el Estado, representando al Estado. Tendrán que ir a la Cámara, tendrán que ir a casación, tendrán que ir a la Corte Provincial y eventualmente, si el procurador da un dictamen que da la posibilidad, llegar hasta la Corte Nacional. Para eso están los abogados del Estado, para otras cosas también, pero para eso están. Y si las Cortes provinciales y nacionales siguen manteniendo la inconstitucionalidad, paralelamente la legislatura tiene, como bien preguntaste, crear nuevas normas, adaptarlas, mejorarlas, corregirlas. Nuestro sistema, a Dios gracias, es dinámico. O sea, no hay normas pétreas que no se pueden modificar. Hasta la propia Constitución se puede modificar. Primero hay que cumplirla, ¿no? Pero bueno, se puede modificar. Ahora, si me toca, lo decidirán primero las autoridades del partido, si me postulan, y después, por supuesto, lo más importante, el voto popular. Yo propiciaría escuchar. No hay ningún problema en reunirse con estamentos de otros poderes. No está prohibido. Como te sacan la foto, se reunió Romero con tal fiscal. Sí, claro, me reuní con un fiscal. La división de poderes es otra cosa. Es otra cosa. Hicieron un escándalo porque el presidente Macri se reunió con el procurador Contegrán. Y sí, se pueden reunir tranquilamente. Es más, cuando era fiscal me reunía con diputados, me reunía permanentemente con los ministros de Seguridad y de Justicia, pese a ser funcionarios de otros poderes, porque todos integramos de una forma o de otra el sistema penal del Estado. Ahora, eso no significa que yo le diga al ministro de Justicia lo que tiene que hacer, o al ministro de Seguridad lo que tiene que hacer, o viceversa. Pero sí podemos, debemos compartir la información y eventualmente ayudarnos mutuamente. Totalmente. Recién dijiste una palabra clave, escuchar. ¿Qué les dice la gente cuando caminan por la calle, por los barrios de la ciudad? Imagino que es algo que ya comenzaron a hacer, a caminar. Bueno, encaro yo. Bueno, me parece que hoy la situación en la que todos nos encontramos y un censo general de opinión que puede dar la gente hoy y en estos últimos 6 meses es el tema de lo que es la inseguridad que se percibe tanto nivel país, nivel nacional, nivel provincial. Acá la ciudad de La Plata está, por decirlo en la jerga, muy picada la situación, y eso es lo que más se ve de cara acá a lo que pasa en el futuro, lo que nos espere tanto en las elecciones y en el trabajo que nos toque o no poder realizar, es empezar a trabajar la seguridad. Y eso es mucho en lo que está haciendo énfasis Marcelo, en lo que nos está diciendo, que son lo que es la herramienta de prevención. Porque sí, es un experto en la materia penal, pero no nos tenemos que olvidar o salir del marco que lo penal es una rama punitiva, es la última instancia, es la penitencia o la condena por un hecho que justamente está tipificado ilegal. Entonces tenemos que trabajar en estas herramientas de prevención para no llegar a esa instancia. Entonces yo creo que en primera instancia lo que más se ve caminando a la calle haciendo una consulta es definitivamente la seguridad, trabajar en la herramienta de prevención, porque lamentablemente hoy la situación está bastante insostenible y se necesita
agarrar esta papa caliente porque hay que arreglarlo urgentemente. Y este tema de la seguridad / inseguridad va de la mano también de muchas cuestiones socioeconómicas. Tal cual. Que imagino hay que abordar. Son muchas ramas, ¿no? Que confluyen. Yo creo que lo económico va de la mano también de la inseguridad. Y también un detalle, porque veo que el tiempo nos va a cortar, que cuál es la sensación que nosotros nos encontramos en la calle, exclusivamente en este equipo que estamos trabajando y promoviendo a Marcelo Romero en la política, es la buenos ojos a la vista de la gente común, de que gente que no proviene de la política no decida quedarse del otro lado criticando la política, sino involucrándose. Una persona que tiene una trayectoria de 35 años, hoy por hoy la sociedad festeja en gran parte de que decide embarrarse los pies, como se dice en el ambiente político, y ponerse los pantalones largos y dar salida a dar esta batalla, que es una batalla cultural, que la estamos dando a diario, que hay que darla en las facultades, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en las calles, cuando uno va al negocio y demás, encontrarse con eso, es decir, no nos vamos a quedar criticando del otro lado, sí estamos apoyando esta sana rebeldía de revertir este problema cultural que tenemos en nuestro país, y eso es lo que vemos a diario mientras hablamos con un vecino o una vecina, el festejo de saber que una persona con una trayectoria como de Marcelo hoy por hoy decide involucrarse en la política para dar su aporte, que en realidad no viene a buscar nada en particular, sino dar su aporte, poner su granito de arena en revertir esto, y más que nada en la seguridad también. Vos sabés que se ha enojado gente conmigo, gente amiga, ¿no? Enojado. Están en desacuerdo con este pasaje, y me dicen algo que es doloroso. Dicen, vos tenés una trayectoria intachable, no tenés ruido, te dicen, y te vas a ensuciar en la política. Entonces les contesto, no, porque uno se ensucia si quiere ensuciarse. Es como cuando dicen, yo me acuerdo cuando indagábamos a un imputado, decía, doctor, me hicieron una cama. Entonces uno le decía fuera de la audiencia, sí, te podrían haber hecho la cama, pero vos te acostaste en ella. O sea, por más que uno le hagan la cama o por más que haya ejemplos lamentablemente de corrupción en la política, ingresar a la actividad política no significa convertirse en corrupto. Uno se convierte en corrupto si lo quiere. Uno decide si entra o no. Claro, o sea, y hay posibilidad de ser honesto, sí, las hay como en todas las... Pues yo imagino que en los medios también puede haber caso de corrupción distinta, por supuesto, es un ambiente de actividad privada, pero en todo ese ambiente de la vida, qué sé yo, un hospital, en una fábrica, en una oficina, sí me llama la atención. Lo que sucede, perdón que te corte, es que asociamos los actos de corrupción a actos que llevan mueven muchísimo dinero, y quizás sacar una resma de papel de una oficina pública y llevártela a tu casa también es un pequeño acto de corrupción. Claro, sí, es un acto de corrupción, exactamente igual. Es más, el Código Penal no varía en su tipificación si te robás $1 o $1.000.000 pesos o $1.000.000. Obviamente que después el juicio civil va a ser diferente, pero creo que se puede hacer política. De hecho, estos chicos, digo chicos con respeto, son jóvenes, adultos, pero son más jóvenes que nosotros. Son mucho más jóvenes que nosotros, yo por eso le digo chicos, que realmente contagian y de los cuales aprendo, y me emociona su vocación de servicio. Y no están todo el día rosqueando. Yo le dije, a mí no me inviten a la reunión de rosca porque para mí yo no las entiendo. O sea, se junta en una mesa a hablar de cosas que ustedes no tienen ningún tipo de injerencia, no me sirve. Ahora, en la calle, en las pocas veces que fui como un posible candidato, la gente se acerca y también me impacta muchísimo cómo quieren confiar en alguien de carne y hueso, alguien concreto, y te agarran de las manos y te dice, sos nuestra última esperanza, y es sincero. Es gente que realmente cree que uno puede hacer cosas que obviamente no están al alcance, ¿no?, de un legislador. Trato de explicarles cuál es la función de un legislador, sobre todo de un senador, eventualmente. Se lo dije a las autoridades partidarias que hay que hacer mucha docencia popular, callejera, ¿no?, de lo que puede hacer un intendente o un posible intendente o un diputado o un senador o un presidente, que existe la división de poderes, que no todo es facultad del intendente o del senador.
hay muchísimo para hacer en ese sentido. Claro, la gente ve a un funcionario público, a un posible funcionario público. Se siente alejada de los funcionarios, no hablemos de los políticos, de los funcionarios, sí, de los que tienen la obligación de gestionar porque ellos con su voto lo pusieron ahí. Y ahora la gente se siente alejada, se siente lejos. Totalmente. Y les pedí a los chicos, a mi equipo, no les voy a decir mal a los chicos, prometo, a mi equipo que me saquen de cualquier tipo de discurso decir dos cosas. La gente, porque yo prefiero decir los terrícolas, no es la gente, es el ciudadano, el platense o lo que sea, pero la gente es una expresión que detesto, y decir en materia de seguridad más policías en las calles. Porque eso es una mentira, es tan infame como la sensación de inseguridad, porque es una sensación de seguridad, porque el delincuente no se intimida con la policía en la calle. Ya no. No, lo dijimos muchas veces en la columna. El policía espantapájaros es una falta de respeto al policía, es una estrategia policial de 1920, o sea, más de 100 años, y de ninguna manera podemos prometerle eso al vecino, porque es mentira. El delincuente no se va a intimidar con la presencia policial por la sola presencia. Hay que darle herramientas técnicas, herramientas legales, estrategia, inteligencia criminal y bueno, y otras cosas que no vamos a anunciar. Eventualmente. Ya también lo has dicho. Claro, porque si no, el delincuente tiene que escuchar la Radio Capital o cualquier otro medio o mirar internet y decir, van a hacer esto, bueno, listo, vamos por otro lado. Claro, claro. Bueno, Marcelo, ya quedan poco, 2 meses para las PASO. Es poco, es mucho, tienen mucho camino por recorrer, vamos a estar atentos. Sí, es poco, es muy poco, hay muchísimas ganas, nos invitan de muchos lugares, sobre todo a dar charlas. Esta semana tenemos 2, bueno, cada semana tenemos 1 o 2 charlas en distintos barrios y en distintas ciudades también, así que no solamente en el Partido de La Plata. Bueno, yo voy en este nuevo rol que todavía no termino de caer, ¿no? O sea, y que es para mí una felicidad gigantesca porque me sigo sintiendo útil, aunque no se concrete. Yo ya se lo dije a los chicos, ellos están convencidos de que se va a concretar. Yo dije, mire, si no se concreta seguiremos trabajando desde otro lado, desde afuera, pero me sigo sintiendo útil y eso la verdad que me hace sentir pleno. Maravilloso. Bueno, Marcelo, Joaquín, Simeón, les agradecemos muchísimo aquí desde Es lo que hay, desde Radio Capital. Y prometan que vamos a contar nuevamente con la presencia de ustedes en cualquier otro momento. Prometido, estaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por favor.